Aprendimos juntos. Hecho por The Dark Angel. Cuando todo acabó, apenas, y te había mirado. Sinceramente, aún no te tenía la confianza suficiente, después de lo que hiciste. Lo que nos hiciste. Pero, aún con ello. Y para sorpresa de muchos, fui el primero, después de lo de Tartaros, en estirar mi brazo. Para un apretón de manos. En señal de amistad. En señal de confianza. Fui el primero, en aceptarte. Después de ahí, todo cambió, absolutamente, todo. No supe cómo o cuándo, pero al ver que aún había personas con sentimientos negativos hacia ti. Me enojé, tanto que declaré abiertamente la forma en que pensaban. Tal vez fui el único, pero sabía que hacía bien en lo que mi ética dictaba. Habías cambiado, mucho. Inclusive Erza me ayudó en ello, junto a otros pocos, en decirles con toda confianza que eras diferente, que eras nuestra amiga, nuestra compañera, aún sin ser parte del gremio, que eras mi amiga. Aun cuando nosotros te defendimos, hubo quienes no lo aceptaron y rehuían de ti cuando hacías acto de presencia, decías que no te molestaba, que estabas ya preparada para recibir ese tipo de trato. Pero aunque no lo mostrabas, yo lo sabía. Sabía que, aun cuando decidiste seguir mostrando esa capa de superioridad, se encontraba una buena persona, en busca de aceptación y cariño, te vi, te descubrí, y te ayudé, sorprendiendo yo a ambos gremios. Decidiendo yo mismo en darte todo mi tiempo y atención, con la esperanza de que algún día dejases mostrarte como en verdad eres, quería verte como en realidad eres, y supe que, al tomar esa decisión, no me arrepentiría jamás. Y eso pasó, jamás me arrepentí. Costó mucho, en eso debía admitir. No eras como las demás personas a las que conocía, eras compleja, intrigante y difícilmente pude llegar, en pocas ocasiones, saber lo que en verdad pensabas, ya sea solo un simple problema, una trivial conversación, o la forma que tienes de pensar a la hora de pelear. Podía ver en tus ojos, un brillo, cada vez que llegaba el momento de pelear, no era felicidad, tampoco tristeza, era enojo. Por un momento creí que era tu antigua yo, pero no lo era, eras tú misma con quien estabas enojada. La forma en la que peleabas, como si fuera la mejor idea arriesgarse demasiado. Aunque yo no era la mejor persona para hablar sobre eso. Pero la forma en que ibas directo a la boca del lobo, era preocupante, y fui el único, fui el primero en saberlo, y sin perder tiempo, te confronté. No fue la mejor idea. Pero funcionó. Aunque acabe lastimado y de rodillas durante la última misión que realizamos juntos, donde casi muero por defenderte, completamente moribundo, pero eso no me detuvo de mostrar mi furia ante ti después de tal acto que ibas a hacer. Cuando terminé de desahogarme, me sorprendí de sentir pequeñas gotas de agua caer en mi rostro. Por un momento creí que se trataba de la lluvia, pero recordé que ese mismo día el sol estaba más caliente que nunca, y fue en ese momento, cuando levanté mi rostro, cuando te vi, fue cuando por fin, comprendí. Cuando quité la manta que cubría a la verdadera Minerva y logré verla. Estabas llorando. Demasiado. Soltando todo lo que tenías encima. No lo pensé dos veces cuando te rodeé con mis brazos. Te abracé, olí tu cabello, esperando así, recordar para siempre tu olor. Intentaste alejarme. Pero aun cuando tenías toda esa fuerza para hacerlo, jamás lo hiciste. En cambio me correspondiste. Fue la primera vez que te abriste. Jamás me sentí tan feliz en mi vida. Incluso, mi reencuentro con Ignel fue poco con lo que sentí contigo. Ese día me contaste tu historia, tu infancia, tu infeliz infancia. Me dijiste todo. Pero aun cuando lo había logrado, sentía que algo faltaba. Algo que no podía dejar pasar, pero no fue hasta días después cuando en verdad me di cuenta. Poco sabía sobre esto, sobre aquello, sobre el amor. Pero para mi sorpresa, no fui yo quien dio el primer paso. Recuerdo que para los días posteriores a nuestra charla, todos vieron a la verdadera y única Minerva. No pasó mucho cuando todos al fin te aceptaron. No podía estar más feliz ese día. Ambos disfrutamos de una increíble fiesta, donde sonreías sinceramente, sin ninguna falsedad en tu rostro. Hablas con todos como si fueran tus mejores amigos, incluso te uniste a nuestras típicas peleas grupales del gremio, jamás olvidaría esa hermosa sonrisa por nada del mundo. Pero no fue hasta cuando te acompañaba a casa cuando fuiste tú quien me ganó. Incluso yo me divertí, al recordar poco después la extraña escena que yo protagonicé. Esa noche estábamos más que cansados, incluso te permitiste bostezar frente a mí, sonreí y te molesté por ello. Pero todo camino tiene un fin, y fue ahí cuando todo se volvió confuso para mí. Sin rodeos, sin despedidas. Me tomaste de la camisa y con rapidez lo hiciste. Me besaste. Tan fugaz, pero, lo suficiente como para hacerme caer para atrás y actuar como un niño.
Aún lo recuerdo, te reíste de mí, inclusive yo mismo sabía que estaba completamente rojo. Pero antes de poder decirle una palabra, me volviste a besar en la mejilla. Ese simple tacto, me hizo perder la habilidad de hablar, apenas si pude verte sonreír de manera inocente con unas pequeñas manchas rojas en tus mejillas. No dijiste más, y te fuiste. Fue la primera vez que maldije tu magia. Pasaron días, creo que una semana como máximo, cuando tuve el valor de reconocer ese sentimiento, cuando tuve el valor de salir corriendo, con una sonrisa en el rostro y una confianza inquebrantable. El cómo llegué en tan solo un par de horas a tu gremio, fue un completo misterio para mí. Solo supe que llegué derribando las puertas del lugar, exactamente de la misma forma en que los invadí por primera vez, qué irónico. Aunque mi llegada fue diferente a la de la primera. No lastimé a nadie, pasé ignorándolos hasta llegar hasta donde tu olor me condujo, la cocina. Recuerdo muy bien la cara que pusiste al verme, estabas tan sorprendida, que poco te importó el que se quemaran tus galletas, que por cierto, olían bastante bien. Me miraste, viste una sonrisa nueva en mí, y antes de dejarte decir algo, hice lo que debía hacer desde un principio. Te besé. Ni siquiera me importaron las miradas sorprendidas de tus amigos, lo que me importaba, fue la felicidad que sentí al corresponderme. El contacto de nuestras bocas fue tan profundo que poca sorpresa mostré al sentir tu lengua jugar con la mía. Al final tuvimos que separarnos por la falta de aire. Nos miramos. Y sin pensarlo dos veces, volvimos a unir nuestros labios, llegando hasta el final ese día. No te entendí. Era raro. Un chico que reía sin parar. Una completa molestia. Insistente. Tonto. Un chico sin modales. Un completo idiota. Pero, aún así, aun cuando sabía que no merecía esa muestra de afecto, no te entendía. No sabía cuál fue tu razón de sonreírme abiertamente. No sabía qué pasaba por tu cabeza a la hora de querer darme un apretón de manos. Pero, ¿quién era yo para cuestionar tus acciones? Aun cuando yo sabía que no me merecía tu amistad, al final, correspondía a regañadientes. Después de ahí, todo cambió, absolutamente, todo. Sabía que tu gremio, tus amigos, hacían lo correcto al rechazarme, era lo mínimo que merecía al hacerles tal viles acciones en contra de ustedes, era lo que esperaba. Y lo aceptaba, era una forma de redimir mis crueles actos. Pero tú, no me dejaste sufrir lo que me merecía, tú y tu grupo de amigos me defendieron, aun cuando yo no se los pedí, fueron unos completos metiches, me enojé, casi llegué a gritarles que este no era su problema, que me dejaran pagar mi error. No supe qué excusa tomaste para defenderme, pero ante la sonrisa que me mostrabas cada vez que la cosa se ponía tensa, no podía hacer nada, simplemente, miraba a otro lado queriendo darte a entender que eso no me importaba, que sus penetrantes miradas no me hacían nada. Aun cuando sabía que aquello no era cierto. Era su tonto, posiblemente el más grande que haya conocido, inclusive, llegué a pensar que algo malo andaba contigo, como para querer realizar misiones conmigo, a veces con tus compañeros, pero la mayoría de las veces, solo éramos tú y yo. Ni siquiera supe, el cómo le habías hecho para conseguir misiones donde ninguno de nuestros maestros tenía problemas con que tú y yo la realizáramos. Fue ahí, cuando tomé interés en ti. No supe que pretendías conllevarme a todos lados, donde siempre tenía que soportarte en público, siempre sacando un tema de conversación entre tú y yo, aun cuando daba la conversación por finalizada, tú seguías habla y habla todo el tiempo. Incluso, me incomodaba un poco lo que la gente murmuraba cada vez que venías en mi búsqueda. Era vergonzoso tener que lanzarles miradas atemorizantes cada vez que decían algo sobre nosotros. Odié a mis compañeros cuando me dijiste en un día de aquellos que querías probar mi comida. Ese día no lo notaste, pero regresé a encerrarme tratando de desaparecer ese color rojo que invadía mis mejillas y la tonta sonrisa que adornaba mi rostro. Eras un idiota demasiado interesante. Nunca supe en qué momento fue en el que llegué a sentir aprecio por ti, incluso pensé en confirmarles a Sting y Rogue que tu habilidad de hacer amigos de todos los tipos era correcto. Pero no fue hasta que durante una misión, donde me confrontaste, al ver que yo misma me había puesto en peligro extremo, sabiendo que moriría, era como quería, si moría protegiéndote, moriría sabiendo que redimí mis actos. Tú, te apareciste ante mí, protegiéndome con tu cuerpo del ataque que causaría mi temprana muerte. No supe qué pasó después, solo sabía que mi magia había explotado y sin pensármelo, había saltado en contra del enemigo que te había lastimado. No supe cómo, pero aquel enemigo que anteriormente me resultaba problemático, terminé dejándolo inconsciente, sabía que no querías que lo matara, tú mismo me lo prohibiste en una de nuestras primeras misiones. Jamás dudé de tu fuerza, y jamás lo hice, y jamás lo haré. Pero no fue hasta que me gritaste, con enojo en tu voz, jamás me habías gritado, debo admitir que por un momento tuve miedo.
Me regañaste, aun cuando la sangre salía por tu boca, eso no te lo impidió. Apenas si lograbas mantenerte de rodillas, con la mirada puesta en el suelo, te habías preocupado por mí, aun cuando no me lo merecía, me lo dijiste a la cara, que no debía tomar excusas sobre mis pasados actos, como para que ahora actúe de esa forma. Me mostraste lo que en verdad pensabas. Tú, desde un principio siempre estuviste viendo por mí, cuidándome. En un principio me molestó, pero no supe reaccionar en el momento que había comenzado a llorar. No pude detenerme. Mis lágrimas demostraban lo muy preocupada que estaba cuando creí que te perdería. Y para el colmo, hiciste algo que puso final a la Minerva que todos conocían. La borraste, dejándome ser como en verdad era. Y todo porque me abrazaste. En un principio intenté alejarte, pero conforme hacías más fuerte tu abrazo, más rápido borrabas el oscuro pasado en mí. Y cuando menos me di cuenta, yo te correspondí. Tal vez sí, o tal vez no, era el primer abrazo que daba. Pero para mí, aquella muestra de afecto fue suficiente para ser la primera persona en saber mi pasado. Nunca dejaste de mirarme, cosa que solo confirmaba cada vez más mis sospechas sobre ti. Después de aquello, jamás dejé de sonreír. Cambié, me cambiaste, y todo el mundo lo pudo ver. Me vieron a la verdadera Minerva, ya no a la que daba miedo. Y fue en esos momentos, cuando por fin, supe que me habían aceptado. Jamás dejé verte en ningún momento esa tarde. Sabía que tenía que hacer algo, pero ahora o nunca. No me arrepentiría. Tuve una confianza sobre mí misma que no sabía que existía, y lo hice. Aunque no con palabras, en ese momento me pareció más adecuado demostrarlo. Jamás olvidaré la cara que pusiste. Estabas tan confundido, tu rostro estaba rojo, no me aguanté la risa en ese momento, pero no quise quedarme. No sé si fue miedo, pero al verte así, sabía que ya había hecho mi parte. Solo faltabas tú. Y vaya que me hiciste esperar una semana, casi llegué a pensar que no debía hacer aquello, pero no fue hasta el séptimo día en que hiciste tu aparición. Ese día estaba preparando unas galletas para las chicas, no fue hasta escuchar la puerta caerse cuando sentí tu presencia. Estabas ahí, parado, con una mirada que nunca había visto, sonriéndome. Lo último que sentí fueron tus labios sobre los míos. Te estuve esperando, así que no me importó tomar la delantera, poco me importó el que muchos nos hayan visto, y haciendo uso de mi magia, aparecimos en un lugar donde no habría interrupciones. Ambos teníamos mucho que decir y mostrar. Los años han pasado y nuestro amor aún sigue. Tenemos una gran familia, la familia con la que siempre soñamos. 3 hijos, un matrimonio. Ambos somos completamente felices de tener lo que siempre soñamos. Porque eso es lo que aprendí de ti, lo que aprendimos juntos. Fin. Esta historia llegó a petición de Shiro Benilla, Chiaraviglio. Espero lo hayas disfrutado. Si les gustaría ver alguna historia, puedes dejarla en los comentarios, trataré de buscar y hacer lo mejor que pueda. En fin. Gracias por escuchar esta historia. Dale like y suscríbete si quieres escuchar más historias. Hasta la próxima.